Hola, a continuación vamos a hablarle acerca del teorema de Miller. Este teorema se utiliza para simplificar el análisis de amplificadores inversores en altas frecuencias, donde las capacitancias internas del transistor son sumamente importantes. Muestra en la imagen la capacitancia de CGD entre la entrada, o sea, la base o la compuerta, y en la salida el colector o drain. Además, la AV es la ganancia de voltaje absoluta del amplificador inversor a frecuencias medias. Además, este teorema de Miller expresa que C aparece efectivamente como una capacitancia de entrada a tierra. Acá recalcar que C se representa como CGD, como se ve en la imagen. Y esta puede ser expresada, la capacitancia de entrada, como C, entrada Miller, igual al capacitor por AV, que sería la ganancia, más 1. Esta fórmula nos demuestra que CGD tiene un impacto mucho más grande en la capacitancia de entrada que su valor real. También aparece como la capacitancia de salida conectada a tierra, como se muestra en la imagen, que dice que es capacitor de salida Miller igual por el capacitor por fracción sobre la ganancia más 1 sobre la ganancia. Eso nos daría la capacitancia de salida. Y esta formulita nos indica que si la ganancia de voltaje es 10 o más grande, el capacitor de salida es aproximadamente igual a CGD, porque AV más 1 sobre AV es aproximadamente de 1. Es importante mencionar que un amplificador de CA, los capacitores de acoplamiento y puenteo afectan la ganancia en baja frecuencia, ya que estas reactancias son significativas. Por otro lado, también es importante mencionar que las capacitancias internas limitan la ganancia en alta frecuencia. Y además que todos los grandes capacitores en la red que la controlaban en baja frecuencia fueron reemplazados por su equivalente en corto. Y que para amplificadores inversores el desfasamiento es de 180 entre la salida y la entrada. Esto que produce que nuestra ganancia, el valor de nuestra ganancia sea negativa. Ahora bien, para entender un poco lo antes mencionado y ejecutar las ecuaciones vistas, tenemos este ejemplo donde nos indican que determinemos la capacitancia de entrada Miller si AV es de menos 50 y se tiene un capacitor de 5 picofaradios. Entonces, para determinar la capacitancia de entrada Miller, la formulita es C por la ganancia más 1. Recordemos que el capacitor es de 5, nuestra ganancia es de menos 50 y el más 1. Si nosotros metemos esto en nuestra calculadora, eso nos da un valor de 255 picofaradios aproximadamente. Ahora, en este segundo ejemplo, nos indican que determinemos la capacitancia de salida Miller si nuestra ganancia de tensión es de menos 25 y se tiene un CBC, un capacitor de 3 picofaradios. La fórmula de capacitancia de salida Miller es capacitor por AV más 1 sobre la ganancia de tensión, y nosotros metiendo esto en la calculadora, nos da un valor de 3.12 picofaradios aproximadamente.